Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos talleres de Generative AI. Mi nombre es Ricardo Cesi y hoy vamos a ver cómo crear un generador de publicaciones atractivas en minutos con Generative AI. Claro está, o sea, a mí me gustaría siempre antes de arrancar hablar un poquito de la teoría, ¿no? O sea, vamos a ver un poco antes de arrancar cuál es la agenda para hoy. Vamos a ver conceptos teóricos de Generative AI, algunas técnicas de prompt engineering y por último vamos a crear nuestro generador de publicaciones atractivas en minutos utilizando Generative AI, por supuesto. Ahora, antes de arrancar, es importante, a mí me gusta siempre en mis charlas comentar qué es la inteligencia artificial, qué es Generative AI, digamos, es lo mismo, no es lo mismo, de qué estamos hablando. Entonces, para aclarar esto, la idea es la siguiente. La inteligencia artificial es un campo de las ciencias de la computación dedicado a resolver problemas que comúnmente están asociados con la inteligencia humana. Por ejemplo, detectar operaciones fraudulentas, hacer traducciones, reconocimientos de voz, ayudarnos a escribir código, diagnósticos médicos, automatizar procesos. Digamos, la inteligencia artificial en sí lo que trata de hacer es que la computación puede resolver problemas que generalmente pueden ser resueltos por un humano, ¿sí? Es un campo de estudio. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Generative AI? Digamos, acá ya es donde entra un poco la teoría de dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Bueno, por un lado tenemos la inteligencia artificial, que es el campo este de las ciencias de la computación que les estuve comentando hasta ahora, y dentro de lo que es la inteligencia artificial o el área este de estudios, aparece lo que es Machine Learning. ¿Sí? Machine Learning es un área dentro de lo que es la inteligencia artificial que se encarga de crear algoritmos para que la computadora o las computadoras sean capaces de aprender, ¿sí? Y de entrenar modelos que sean capaces de predecir o de hacer inferencias sobre resultados, ¿sí? Y dentro de lo que es Machine Learning aparece lo que es el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Acá aparecen lo que se llaman las redes neuronales, o sea, cada uno de estos pequeños algoritmos, pequeños por decirlo, no son pequeños, sino si yo los tuviese que representar en, en un gráfico, estoy hablando de, imagínense unas redes de neuronas y cada puntito es un algoritmo diferente que se encarga de hacer algo distinto para que la máquina aprenda. Entonces, cuando hablamos de Deep Learning, hablamos de esta introducción de las redes neuronales. O sea, cada algoritmo es una neurona, ¿sí? Que está encargada de aprender y de resolver determinada tarea y todas estas interconectadas entre sí son las que producen el resultado de un algoritmo de Machine Learning o un modelo de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo agarro y digo, bueno, hola, acá hay una imagen, decime qué es, esto pasa por la red neuronal y dicen, ah, mira, tiene orejas, tiene cuatro patas, tiene mucho pelo, tiene un hocico, es parecido a algo que ya vi antes. Ah, mira, es un perro. O sea, ah, mira, es un perro, no, pero digamos, todo lo que es la conexión de todas estas redes neuronales va a hacer que se produzca el resultado esperado, que el algoritmo infiera que lo que le estoy mostrando es un perro. Y, y digamos, a partir de esto, de lo que es Deep Learning, aparece el concepto de inteligencia artificial generativa. ¿Sí? O sea, la inteligencia artificial generativa, ahora vamos a ver lo que es, digamos, no es un subset de Deep Learning, sino que se utiliza Deep Learning para generar esta inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, no estamos hablando de inteligencia artificial como un concepto, sino que estamos hablando de que a través de diferentes mecanismos se generó un nuevo tipo de
modelo de inteligencia artificial que se encarga de hacer determinadas cuestiones. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa? Si yo le pregunto a un modelo de inteligencia artificial generativa, decime qué es Generative AI. Y este modelo me dice, Generative AI es una rama de la inteligencia artificial que se encarga o que se focaliza en crear nueva información. Es un subset de Machine Learning, ¿sí? Y el objetivo de la inteligencia artificial generativa es crear nueva información que es similar a la que fue utilizada para crear el modelo. O sea, acá lo que estamos hablando es que es una rama de la inteligencia artificial, ¿sí? Y el objetivo es generar nueva información en base a la información que se utilizó para crear o entrenar el modelo que estamos utilizando. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esto de inteligencia artificial generativa? ¿Cómo se llegó a este concepto? ¿Sí? ¿O cómo llegamos a donde estamos hoy día en lo que es la inteligencia artificial generativa? Todo empezó con algo que se llama word embeddings, ¿sí? O, digamos, la conversión de una palabra, ¿sí?, a un vector. Yo ahora lo que les voy a mostrar es una representación gráfica. Esto es una presentación que yo utilizo para dar en los user groups cuando doy la introducción a inteligencia artificial generativa. Y, y si yo Y si yo tengo que representar lo que es un embedding de palabras, digamos, es la conversión de una palabra en un vector, pero en un vector multidimensional, o sea, más de 2, 3, 4, un montón de dimensiones. Y como no tengo forma de representarlo gráficamente, se utiliza un eje cartesiano. Entonces, imagínense que yo tengo la palabra perro. ¿Sí? La palabra perro la ubico en algún lado de un eje cartesiano. Pongamos que está acá abajo. Y después tengo la palabra gato. La palabra gato la voy a ubicar, vamos a poner acá, la voy a ubicar en el mismo eje cartesiano, cerca de perro, digamos, no tan cerca, pero cerca de perro, porque puede llegar a ser similar. Esto generalmente lo que se hace es eh, lo hace una computadora, ¿no? Si yo fuese el humano ubicando todo esto, lo haría de esta manera. La computadora tiene un algoritmo que se encarga de organizar y poner las palabras dentro de un vector. Y después tengo, por ejemplo, la palabra auto, car, en inglés. Claramente va a estar en otro lado del eje cartesiano, no cerca de perro, no cerca de gato, entonces la podemos ubicar para allá. Si bien tiene las mismas dos iniciales que gato en inglés, no tiene nada que ver. Ahora, si yo agrego la palabra bus o colectivo, va a estar más cerca de auto, pero va a estar más lejos que perro y gato. Y así sucesivamente se van agregando palabras y las vamos ubicando en diferentes lugares dentro de el eje cartesiano. Por ejemplo, animal va a estar más cerca de perro y de gato, persona va a estar más cerca de animal y de caminar y más lejos de vehículo, conductor va a estar más cerca de persona y más cerca de vehículos, manejar, la acción de manejar va a estar más cerca, o conducir va a estar más cerca de persona, y así las palabras se van ubicando en diferentes vectores. Imagínense todas las palabras que existen en el lenguaje humano que puedan ser vectorizadas de alguna manera. Estos se llaman embeddings. Entonces, empezamos con esto. Luego, empezaron a partir de estos embeddings, se empezaron a construir los que son los modelos de lenguaje. O sea, si yo tengo conjuntos de vectores que me representan diferentes palabras ubicadas en un vector, podemos empezar a hablar de los que son los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es relacionando
las palabras entre sí y después ubicándolas en un vector. Aparecieron librerías como Word2Vec, que básicamente nos va a permitir hacer todo esto de convertir palabras a embeddings, y con estas librerías empezaron a aparecer todo lo que son las capacidades de las computadoras de procesar el lenguaje natural de los humanos. Entonces, ¿qué se pudo hacer? Se pudieron resumir textos, responder preguntas, hacer sentimientos de análisis y entender, por ejemplo, cuando una persona está hablando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Digamos, ahora, con todo esto, ¿cómo puedo hacer yo o cómo se hizo para trabajar con lo que es inteligencia artificial generativa? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial generativa? Es predecir cuál va a ser la siguiente palabra. Entonces, ¿cómo se hacía? Lo primero que se hacía era, o sea, se puede utilizar memoria utilizando lo que son las redes neuronales recurrentes. Entonces, yo tengo una oración, no le digo cuál es el principio a la máquina, le digo solamente Fox jumps over the lazy. Entonces la computadora dice, bueno, será persona o será, bueno, conejo. Digamos, el zorro salta sobre el conejo perezoso. Digamos, esto estaba bien, lo que pasa es que consumía mucha memoria y todavía no era perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que apareció en 2017? Apareció un paper llamado Attention is all you need. En este paper, lo que se hizo fue presentarse, o sea, esto lo hizo Google, y lo que hizo fue presentarse un nuevo concepto que es la arquitectura de los transformers, que son básicamente modelos de algoritmos que lo que hacen es, a través de la atención, son capaces de entender la relación entre las palabras y hacen uso eficiente de lo que es la computación, el cómputo en paralelo. O sea, son mucho más rápidos y además lo que hacen es entender el contexto, entender las palabras que se están diciendo y poder predecir de manera más fácil cuál va a ser la siguiente palabra. En este caso, por ejemplo, le vamos a dar todo el contexto a nuestro modelo y lo que le decimos es, ok, acá está la oración, The quick brown fox jumps over the lazy, y como estos modelos fueron entrenados, el modelo fueron entrenados con información, este modelo es capaz de predecir de manera sencilla cuál va a ser la siguiente palabra. La siguiente palabra va a ser perro. ¿Por qué? Porque fue una oración que encontró dentro de las oraciones con las que fue entrenado. En este caso, lo que es esto que es The quick brown fox jumps over the lazy dog. Lo que es un pangrama. O sea, un pangrama es una oración que contiene todas las letras del alfabeto y se utiliza para lo que es la práctica de mecanografía. Entonces, ¿qué hizo el modelo de inteligencia artificial generativa? Dijo, bueno, acá está el contexto, este contexto yo lo conozco, fui entrenado con esto y puedo predecir cuál es la siguiente palabra. Y además te puedo dar más información de dónde saqué esto. Esto es un pangrama que tiene todas las letras del abecedario y se utiliza para prácticas de mecanografía o tipeo con el teclado. Ahora, esto básicamente lo que hace es alimentar lo que llamamos hoy día los modelos, los Large Language Models. O sea, básicamente son modelos que son entrenados con un montón de información que tienen lo que nosotros llamamos parámetros, ¿sí? O sea, cuanta más información
con más información fueron entrenados y más problemas son capaces de resolver, quiere decir que el parámetro, que el modelo es más grande. Y con esto medimos los tamaños de los modelos. Entonces, y obviamente, cuanto más grandes son los modelos, más costosos son de entrenar. Perdón, más costosos son porque llevaron mucho más tiempo de entrenamiento, mucho más recursos de entrenamiento. Y acá es donde hablamos de si tenemos que comparar la cantidad de parámetros que tiene un modelo versus la performance subjetiva, cuanto más parámetros tiene el modelo, se puede demostrar que la performance subjetiva de estos modelos es mejor. Ahora, acá vemos distintos Large Language Models. En este caso vemos BERT, vemos GPT-2, GPT-3, ahora ya está, o sea, hay muchos más que es con la cantidad de parámetros que cuenta cada modelo. Por ejemplo, Claude se dice que cuenta con más de 1 trillón de parámetros, por lo que podría ser que la performance subjetiva sea cada vez más grande. Entonces, cuanto más grandes son estos modelos, ¿a dónde nos va a llevar, no? O sea, imagínense que si nosotros tuviésemos que entrenar un modelo para poder utilizarlo, esto sería extremadamente costoso y extremadamente difícil para un ser humano normal, un ser humano común, de llevarlo a cabo. Entonces, se empezaron a presentar estos modelos como modelos fundacionales. O sea, yo podría agarrar y con algún servicio como Bedrock, podría agarrar y podría decir, bueno, yo quiero agarrar Claude y después quiero hacer, lo quiero utilizar para mis propios proyectos o para mi propio ecosistema. Entonces yo lo que puedo hacer es aplicar una técnica de fine tuning o de tuneo fino para poder utilizar este modelo como base y que performe de manera excepcional para mis proyectos. Entonces, por esto yo tengo acceso a modelos que ha costado un montón en cuanto a dinero, recursos, investigación, generar, y los puedo utilizar a demanda con las modificaciones que yo quiera para mi caso de uso específico. Así que acá es donde aparece el concepto de modelos fundacionales. Bueno, y con esto, digamos, ya hemos conocido qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, qué son los embeddings, cómo llegamos a donde estamos en lo que es la inteligencia artificial, que son los transformers, y ahora acabamos de aprender qué son los modelos fundacionales. Yo les comentaba que a partir de estos modelos fundacionales podemos generar, podemos utilizar técnicas de fine tuning para que trabajen como si fuésemos o como si fuese alguien de nuestra empresa, o podemos también trabajar con técnicas de prompt engineering para que dé los resultados que nosotros queremos. Y acá es donde yo voy a introducirlos un poquito a lo que es prompt engineering y por qué es importante en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es prompt engineering? Imagínense a los modelos fundacionales como un nuevo empleado que es brillante, pero tiene cierta amnesia. Entonces necesita instrucciones claras para poder realizar las tareas. O sea, no tiene memoria y necesita instrucciones claras. ¿Y qué es el prompt engineering en sí? Es una técnica que nos va a permitir diseñar instrucciones para guiar a los modelos de inteligencia artificial. Es esencial para aprovechar al máximo la inteligencia artificial generativa. Y, por ejemplo, los casos de uso del prompt engineering es para generar texto, para asistentes virtuales, para analizar datos. Digamos,
Es una técnica, ¿vieron como cuando usan ChatGPT o cuando quieren utilizar algún modelo? Digamos, lo que les pide es un prompt. Cuanto mejor escrito y redactado esté este prompt, mejor va a ser el resultado que nos devuelva el modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un prompt? El prompt tiene que ser claro, tiene que estar en contexto y tiene que ser específico. Tiene que tener una instrucción inicial, o sea, debemos decirle qué debe hacer el modelo. Tiene que tener un contexto, o sea, tiene que tener información relevante para la tarea que está haciendo. Y la estructura tiene que ser clara, le tenemos que especificar la longitud del resultado que queremos que produzca y el formato en que queremos que nos dé el resultado. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo mejorar, digamos, cuáles son los típicos prompts que nosotros le pasamos al sistema y cómo se le aplica a estos prompts técnicas de prompt engineering. Entonces, vamos con el primero. Dice, yo puedo agarrar y decirle a ChatGPT o a cualquier modelo de inteligencia artificial generativa que estoy utilizando, genera el resumen de este texto y le mando un archivo con el resumen. Digamos, esto está, o sea, si yo lo comparo con los componentes de un prompt, está incompleto. ¿Por qué? Porque tiene ciertos problemas. No especifica qué tan detallado o qué tan condensado debe ser este resumen que estoy buscando. No sé para quién estoy haciendo este resumen. Por ejemplo, lo estoy haciendo para un experto técnico, para un estudiante. Workflow. No sé si este resumen se va a utilizar como punto de partida para otra tarea o es el resultado final. Y el objetivo final no se detalla para qué o por qué se necesita este resumen ni qué quiero lograr con él. Entonces vamos a ver un ejemplo de este mismo prompt mejorado. Entonces le digo, resume este artículo en un párrafo de 5 o 6 líneas dirigido a un gerente de marketing. El objetivo es destacar las ideas claves sobre cómo implementar una estrategia de marketing basada en datos. Este resumen será utilizado como base para una discusión en una reunión ejecutiva sobre estrategia. Entonces, acá podemos ver que estoy especificando la longitud. Quiero un párrafo de 5 o 6 líneas. Y el enfoque en ideas claves. La audiencia le estoy mencionando que está dirigido a un gerente de marketing, por lo que el lenguaje y los términos tienen que ser adecuados para ese perfil. Y el workflow le indico que es una base para una discusión, aclarando que en qué paso del proceso está la tarea y que el propósito es ayudar a preparar una reunión ejecutiva, lo cual le da dirección al contenido del resumen. Entonces, acá le estoy dando información sobre el contexto. ¿Para qué voy a usar los resultados esperados? ¿Para qué audiencia? Esta tarea es parte de un workflow. ¿Y en qué paso del workflow está esta tarea? Son preguntas que deberíamos de respondernos y el objetivo final de esta tarea. Este es el contexto que yo le doy a mi modelo de inteligencia artificial generativa a través de las técnicas de prompt engineering. Bien, ahora, si yo quiero agarrar, ¿sí? Y mejorar mis habilidades para prompt engineering, tenemos varias herramientas y buenas prácticas. Una de las cosas que yo les recomiendo utilizar es la consola y el playground de Amazon Bedrock para ir mejorando y trabajando con nuestros prompts. O sea, yo acá podría agarrar y la herramienta está dentro de Bedrock, ¿sí? Y podría acá escribir, elegir el modelo, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a utilizar, no sé, Nova Micro. Y podría ir escribiendo un prompt y podría ir mejorándolo hasta llegar al prompt correcto o al prompt que más me gusta para
realizar las tareas. Después tenemos otra herramienta que yo les quería mostrar, que es la consola de Anthropic, ¿sí? El link es, déjenme iniciar sesión primero, así les muestro. Esta consola, digamos, si bien tiene costo, no es muy costosa. Yo la tengo hace mucho tiempo y le he cargado hace como 3, 4 meses $5 y todavía puedo seguir utilizando. La URL es console.anthropic.com y acá pueden escribir un prompt desde cero, ¿sí? Donde la herramienta les va a pedir algunos ejemplos y les permite generar el prompt. Entonces acá, por ejemplo, quiero un prompt, por ejemplo, no, vamos a ponerle, necesito un prompt para generar un asistente de Bedrock para procesar órdenes en un e-commerce. Obviamente, lo ideal es agarrar y escribirlo en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial generativa generalmente fueron entrenados en inglés y los prompts que estaría bueno pasarles al modelo de inteligencia artificial estaría bueno que sean en inglés, por más que después el resultado se lo pidamos en español. Entonces, acá lo que puedo hacer es poner I need a prompt to generate a Bedrock Assistant, a Bedrock Agent, to process orders in an e-commerce. Entonces acá puedo agarrar y le pongo generar el prompt y va a seguir las buenas prácticas donde va a darme, por ejemplo, ok, tienes la tarea de generar un agente de berro para procesar órdenes en un sistema de e-commerce. La gente va a necesitar tener varios aspectos y tiene que procesar la orden de esta manera, analizar los detalles y asegúrate de que la gente puede tener todos los campos, te va a generar un API esquema. Bueno, digamos, acá, digamos, la herramienta me va a generar un prompt con todas las buenas prácticas. Y también tengo la opción de mejorar un prompt existente diciéndole, bueno, mira, resumí este texto. Entonces acá le pongo mejorar el prompt. Y acá me dice, bueno, acá te explica, acá le está explicando al modelo, está tratando de mejorar el prompt que yo le pasé. Fíjense que es el prompt que habíamos elegido al principio. Y acá lo que dice es, bueno, sos un text summarizer, me llama avanzado, y acá necesito que me resumas este texto. Por favor, sigue estos pasos. Lee y analiza el texto, identificar las ideas principales, condensar esta información, asegurar de que este concepto, saca 3 o 5. Bueno, fíjense que este prompt está mucho mejor que el prompt que yo había puesto inicialmente, y le explica cómo debe devolverlo. Bueno, acá le podríamos decir también que quisiésemos que nos agregue un contexto de para quién está siendo utilizado, qué parte del workflow. Digamos, esta es una herramienta que yo recomiendo utilizar. La idea es, si estamos utilizando modelos pequeños, o sea, el prompt que vimos antes era un prompt para un modelo muy grande, utilizar prompts cortos y precisos. Y la idea es mitigar sesgos, o sea, tratar de utilizar lenguaje inclusivo, neutral, para que, digamos, el modelo no intente darnos una respuesta sesgada por cómo le pedimos la información.
Y la idea es, como yo les decía, si usan el Playground, por ejemplo, podrían hacer una redacción iterativa para mejorar los resultados. Por ejemplo, pueden escribir una primera versión, si no les gusta lo que reciben, generan una segunda versión y así hasta que encuentran la, la que a ustedes les gusta. Y bueno, con esto cerramos el módulo teórico y nos vamos a poner manos a la obra para generar nuestro generador de publicaciones atractivas en minutos. Así que nos vemos en el próximo video.